En este momento vamos a comenzar con el estudio de la palabra del Señor, la Biblia, que es la que Dios ha dejado para que nosotros le conozcamos. Y es en eso lo que debemos creer, es allí donde debemos basarnos cada uno de nosotros. Y vamos a comenzar a estudiar esto, ¿no? Y continuamos con el tema conocidos por Dios. Es una bendición creer en esto, saber que Dios nos conoce, ¿no? Y es maravilloso. Hemos dicho que a veces nosotros pues nos vanagloriamos de que alguien nos conozca, de que una persona nos conozca. Imagínense ustedes llegar a un lugar, a otra ciudad, a otro país, no sé, a otro pueblo, a cualquier lugar, y que alguien llegue y te nombre, te diga tu nombre. Oye, fulanito de tal, oye, hola Cooper, ¿cómo estás? ¿Cómo está la familia? Y comience a hablarle a uno como que lo conociera. Uno ahí baja la guardia, hay defensas que nosotros tenemos en nuestras vidas que al alguien hacer eso con nosotros, pues nosotros entramos en cierto grado de confianza y comenzamos a conversar con esa persona y sí, en la memoria empezamos, en nuestra mente empezamos a ver de dónde lo conocemos porque la persona nos conoce a nosotros. Fue lo que estuvimos viendo en el tema anterior, en el día anterior, acerca de Natanael. Porque Felipe le dice a Natanael, vamos para que conozcas a Jesús el Mesías, hemos encontrado al Mesías, viene de Nazaret. Y él dijo, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? ¿Será que puede venir algo bueno de Nazaret? Y fue hasta donde estaba Jesús, y cuando se acercaba a Jesús, Felipe dio un testimonio muy distinto al que él dio acerca de Jesús. Jesús, cuando ve a Natanael, dice, he aquí un israelita verdadero, en quien no hay engaño. Entonces Natanael le dice, oye, ¿de dónde me conoces tú? Y el Señor le dijo, cuando estabas allí orando, cuando estabas allí en ese lugar, yo te vi. Estabas en la higuera allí, te vi, yo te vi, dice el Señor. Entonces, esto allí sí causó un impacto en Natanael, de que el Señor le hubiera visto en el lugar más íntimo para él, en el lugar más secreto, en el lugar donde nadie sabía que era donde él se apartaba para hacer no sabemos qué, pero el Señor se lo reveló y le dijo que él lo había visto. Y desde entonces Natanael anduvo en todo momento con el Señor, pasó a ser un discípulo del Señor y a aprender de todas las cosas de nuestro Dios. Entonces es interesante esto, ¿no? Es interesante y nos llama la atención cuando esto sucede. Hoy vamos a ver otro caso de otra persona, no se nos dice que haya sido parte de los 12 apóstoles, pero es un caso también interesante y tiene que ver con este hombre. Lo conseguimos en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, desde el versículo 1 al 10. Vamos a estar leyendo aquí en la Biblia Reina Valera de 1960. Y vamos a leer los primeros 4 versículos para que podamos comprender lo que dice aquí. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y ricos, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Entonces tenemos a este hombre llamado Zaqueo, que quería ver quién era Jesús, quería conocer a nuestro Señor Jesucristo, y dice allí que había una gran multitud, y él, por ser bajo de estatura, pues se le hacía difícil, primero por las personas y luego por su estatura no podía ver al Señor. Pero de verdad, verdaderamente muestra un gran interés en conocerle, en verle, y esto lo lleva a trepar sobre un árbol para alcanzar cierta altura y poder ver a nuestro Señor Jesucristo. Se elevó, el hombre buscó algo alto para poder ver al Señor. Y allí comenzamos nosotros a ver cuáles son las actitudes que nosotros debemos tomar si queremos conocer al Señor. Apresurarnos, correr y elevarnos. Tenemos que siempre elevarnos un poquito si queremos empezar a conocer a nuestro Señor Jesucristo.
Ahora, ¿quién era este hombre Zaqueo? La Biblia nos dice que era un hombre publicano y rico. Y la misma palabra nos dice, difícilmente entrarán los ricos en el reino de los cielos. ¿No? Es difícil, no imposible, pero es difícil. Y este hombre, siendo rico, un publicano, era aquel que se encargaba de cobrar los impuestos a su pueblo. Él era un israelita, le cobraba el impuesto a los israelitas y se lo entregaba a los romanos. Es decir, era visto como un traidor, como una persona que lo que hacía era sacarle el dinero a la gente, al pueblo. Entonces, esta era la condición de este hombre. Claro, era un hombre rico, estaba en una mejor condición que todos sus hermanos, de que toda su gente, que todo su pueblo, porque los había robado a todos. Bueno, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, pero eso era lo que, de eso vivía Zaqueo. Era un publicano, era alguien que vivía a costa del dinero del pueblo, de la gente, de los impuestos que cobraba, se los robaba y bueno, se los robaba, les agarraba el dinero, le daba a los romanos y los romanos le pagaban. Claro, él, de repente los romanos le pagaban, pero además de eso, él les cobraba un poquito más para que le quedara algo más a él. Y esta era la vida de Zaqueo, esta era la forma como él se ganaba la vida y era rico, llegó a ser un rico. Es muy difícil conseguir que alguien rico, que tenga una buena posición, que se sienta que no necesita nada porque lo tiene todo, que ande por allí corriendo para conocer a una persona. Y mucho menos que vea la multitud y diga, ah, no, voy a subirme al árbol porque quiero verdaderamente conocerle. Entonces, vemos aquí una persona que además de tener esta condición y de ser rico, tenía un interés, había escuchado de nuestro Señor Jesucristo y quería conocerle, verdaderamente quería saber quién era Jesús. E hizo todo esto, ¿no? Y el Señor, cuando va entre la multitud, conocía que había alguien que verdaderamente se estaba esforzando y que a pesar de ser lo que era, estaba mostrando algo distinto a todas esas personas, algo distinto a toda esta multitud. Estaba queriendo dejar algo atrás por conocer al Señor. Y este era el hombre Zaqueo, que un hombre rico que se dio a la tarea de trepar este árbol para conocer al Señor. Fue un hombre que estaba en ese momento mostrando que no se iba a detener en frente a los obstáculos ni en frente a las debilidades que se le podían estar presentando. Era un hombre que estaba dispuesto a darlo todo, a ir más allá por conocer al Señor, por saber quién era ese Jesús que andaba por las calles sanando, liberando a personas de espíritus, de demonios, enfrentando a los fariseos y a los saduceos. ¿Quién era ese Jesús? ¿Quién era ese Jesús que estaba mostrando tal autoridad que hasta los vientos y el mar le obedecen? Escuchó de los milagros que el Señor estaba haciendo y dijo, yo debo conocerlo. No, que hay mucha gente que no es accesible. No importa, yo busco la manera. Que eres muy bajito, eres muy pequeño, no le vas a poder ver. No importa, dijo Zaqueo. Entonces, además de las características que podemos ver en cuanto a su condición, en cuanto a su trabajo, a su posición, vemos que era un hombre atrevido. Era un hombre que cuando quería algo, se lo proponía y lo lograba. Era alguien que buscaba vencer todos los obstáculos, todas las barreras, todas las limitaciones, y es de lo que queremos en este día enfocar también. ¿Cómo debemos ser nosotros en nuestra vida? ¿Será que vencemos aquello o al primer obstáculo, la primera barrera, nos detenemos? Debemos reconocer en nuestras vidas cuáles son nuestras limitaciones. Entonces, Zaqueo hizo todo esto. Zaqueo era un hombre que sabía lo que tenía enfrente, pero también sabía lo que tenía en mente. Y en su mente tenía que él quería conocer al Señor, que él quería saber quién era este hombre tan maravilloso que estaba pasando por allí en ese momento. Debía aprovechar la oportunidad. Incluso este era prácticamente la última vez que nuestro Señor Jesucristo iba a pasar por ese lugar. Luego, él no lo sabía, ¿no? Pero fue así. Y Zaqueo fue un hombre que aprovechó. Quizás
a pesar de que había una multitud atrás de Jesús y de lo que Zaqueo hizo, hubieron otras multitudes que se quedaron atrás y no hicieron absolutamente nada. Entonces debemos prestar atención a esto, no vaya a ser que seamos solamente de los que van allí entre la multitud atrás, o somos de la multitud que se quedan. Más bien, en vez de ser alguna de estas multitudes, deberíamos ser como Zaqueo, vencer todo y elevarnos un poquito para poder conocer a Jesús, para conocer a ese Señor, para conocer al verdadero Hijo de Dios, el que quita el pecado del mundo. Vamos a ver los versículos 5 y 6. Dice: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Entonces vemos cómo el Señor mira hacia arriba y habla con Zaqueo. Iba una multitud con él. En otras enseñanzas de la palabra de Dios nos dice que lo apretaban, eran tanta gente que el Señor iba allí, todo el mundo empujándolo y golpeándole. Incluso dice: oye, alguien me tocó. Ese es otro caso, pero alguien me tocó, decía el Señor. Pero si tanta gente, pues claro, todo el mundo te está tocando. No, pero salió poder de mí cuando sanó a aquella mujer que tenía mucho tiempo con una enfermedad de flujo de sangre. Pero en esta ocasión el Señor va en la multitud, mira, eleva su mirada y dice: Zaqueo, desciende pronto porque hoy poso en tu casa. Y Zaqueo se apresuró, dice que Zaqueo se apresuró y hizo gozoso, recibió al Señor Jesucristo. Entonces, el trato que Jesús le da a Zaqueo lo impacta. Impacta a Zaqueo, porque Zaqueo al principio decía: está muy difícil que yo vea al Señor, que pueda verle, porque solamente estaba buscando era verle, saber quién era, mirar su rostro, para que cuando lo viera más adelante en la calle poder conversar con él. De repente eso era solamente lo que Zaqueo estaba buscando, pero recibió más de lo que buscaba, porque el Señor no solamente voltea su mirada hacia él, coloca su mirada hacia él, sino que le dice, lo llama por su nombre, le dice: Zaqueo. Habla con él, le reconoce. Entonces, este trato que el Señor le da a Zaqueo lo impacta. Cuando a nosotros las personas nos dan cierto trato, nosotros, oye, no me imaginaba que me conocía. No sé si a usted le ha pasado que llega a algún sitio y te llaman por tu nombre, como te decía hace minutos, hace momentos. Y te llaman y: hola Cooper, ¿cómo estás? Eso nos impacta. Oye, lo conozco. Dígame si sabemos que sí lo conocemos, pero no recordamos su nombre. No sé si a usted le ha pasado, pero a veces llegamos y hay personas que nos dicen su nombre, nos dicen nuestro nombre y nos hablan con mucha confianza y nosotros no recordamos el nombre. Eso pues da pena, pero sucede. Y nosotros comenzamos a hablar con él. Pero Zaqueo se asombra de que el Señor Jesucristo, a quien él no conocía y mucho menos se imaginaba que Jesús le conociera a él, lo llama por su nombre y le dice que iba a entrar a su casa, que iba a ir a comer a su casa, que iba de invitado a su casa. Y Zaqueo descendió rápido de ese árbol, se bajó rápido del lugar donde estaba, se apresuró a su casa a preparar todo de una forma inmediata. Imagínense ustedes esta situación. Este hombre llegó a su casa corriendo y le dijo a la mujer, que usted llegue a su casa y le diga a su mujer: mire, viene un invitado. Bueno, las mujeres no van a actuar de una mejor manera, ¿no? El baño no está acomodado, la casa está toda desordenada, los niños tienen todos los juguetes regados, pero ¿cómo así? ¿Por qué no me pasaste un mensaje? ¿Por qué no me avisaste? Eso es lo que le va a contestar a uno la mujer, la esposa de uno, si uno llega con un invitado así de repente. Pero Zaqueo corrió a su casa sin pensar en lo que su esposa le iba a decir, sin pensar en nada de eso, y a todos los siervos, los criados que tenía allí, a su esposa, a su familia, a todos les dijo: preparen todo porque viene un invitado, y viene un invitado especial. Saquen lo mejor que tienen. No nos lo dice allí la Biblia, pero por la actitud, por la forma, por lo que Zaqueo estaba mostrando, debió haber sido así. Si Zaqueo, siendo un hombre rico,
se atrevió a humillarse, a ser humilde, a subirse a un árbol para ver a alguien, no iba a estar guardando los mejores vasos, las mejores platos, corotos, no sé cómo le conozcan ustedes a eso, por, por, por otra cosa. Ese era el momento especial. Y mandó a sacar todo, sirvieron todo porque venía un invitado especial. Zaqueo se apresuró. Nos dice allí que lo hizo con gozo, lo hizo con alegría. Él quería solamente verlo y ahora no solamente lo vio, sino que lo llamó por su nombre y aparte de eso dijo, te voy a visitar, voy a tu casa. Y Zaqueo se apresuró a hacer todo esto con gozo y de esa manera le recibió. Fue un hombre obediente. Fue un hombre obediente a la palabra de Dios. Desde el primer instante que el Señor se dirigió hacia él obedeció. No fue que después a los días, después que hubieron varias visitas, y bueno, y que le pasó algo malo a Zaqueo. Cuando a Zaqueo le pasó algo malo, que se enfermó o tuvo un problema, que decidió seguir al Señor Jesucristo, como me sucedió a mí. Zaqueo no hizo como hice yo. Zaqueo fue al instante de escuchar la palabra del Señor, obedeció. Y era un hombre que lo tenía todo, era rico, pero tenía algo, ¿no? Aparte de eso, tenía algo, era el desprecio de la gente, era el desprecio del pueblo hacia él, por lo que hacía. Pero esto no le importó porque el Señor Jesucristo le había dicho que iba a ir a su casa. El Señor iba a ir a su casa, iba a visitarle, ¿no? Entonces, en el versículo 7 nos dice, al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Allí iba mucha gente, vemos que iba una multitud de personas, pero la multitud de personas que iban no llevaban la misma intención, el mismo interés que tenía Zaqueo, ¿verdad? Zaqueo quería conocerle, Zaqueo quería ver quién era él, porque había escuchado del Señor, mientras que la multitud que iba, esa misma multitud comenzó a murmurar lo que el Señor estaba haciendo. Y dijeron, está entrando a una casa de un pecador. Y usted pensará que estos fueron solamente ellos, fueron los fariseos, los saduceos y los israelitas que estaban allí, los que pensaban así. No, en estos tiempos también hay personas que piensan que hay casas donde hay pecados y en esas casas no se puede entrar. ¿Usted piensa que no? Pues yo lo he vivido. Yo he vivido con personas, con líderes que piensan que hay casas que en esas casas hay pecados y con esas personas no podemos mucho menos mezclar unas casas con otras porque hay pecado y la otra se va a contaminar con el pecado que está allí. Pero lo que hay por allí es una pandemia llamada COVID-19 y un Omicron que ese sí contagia a las personas unas entre otras. Pero el pecado no se contagia de esta forma. El pecado es lo que hay en tu corazón, son las intenciones que hay allí, es la misma concupiscencia, los mismos deseos carnales que pueda tener una persona. Entonces, eso que sucedió hace muchos, miles de años con nuestro Señor Jesucristo cuando entró a la casa de Zaqueo, eso sucede en este tiempo también. Hay este tipo de mentalidades de personas que piensan que ellos sí son santos y perfectos y que en otras casas hay pecados y hay pecados en los cuales ustedes no pueden entrar allí a hacer una actividad o a posar allí. No, eso no se puede porque hay pecado allí. Entonces, aquí lo vemos en Lucas 19:7, que la multitud decía, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Que el Señor había entrado a posar con un hombre pecador. No lograban ver más allá de lo que verdaderamente estaba sucediendo, de lo que el Señor verdaderamente estaba haciendo, ¿verdad? Y en el versículo 8 dice, entonces Zaqueo puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Aquí Zaqueo estaba sobrepasando la ley. Él dijo, verdaderamente había un arrepentimiento. Y este arrepentimiento de Zaqueo venía acompañado de resarcimiento a aquellos que él había ocasionado un mal, a aquellos a los que él le había hecho algo. Y él dice, bueno, si yo voy a devolver, al que le robé yo se lo voy a devolver y eso va a ser multiplicado. Que me diga cuánto fue, que yo se lo voy a devolver. Y aquí vemos el arrepentimiento, el verdadero cambio de actitud que había en este hombre.
y murmuraban. De repente él estaba escuchando, sí, están hablando de mí, todos están hablando porque yo soy un publicano, todos saben que yo soy un ladrón, todos saben lo que yo hice, sí, es verdad. Pero muchos de los que estaban allí, si el Señor hubiera dicho, como dijo de la mujer que fue allá en adulterio, bueno, el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra, tampoco hubiera quedado nadie. Pero como nadie tenía la intención de tirar una piedra, sino que solamente estaban murmurando y criticando lo que el Señor estaba haciendo, visitando a una persona pecadora. Es lo que verdaderamente debemos hacer, es a lo que verdaderamente debemos ir, a hablarles, a predicarles de la palabra de Dios. El Señor lo hizo, el Señor nos dio testimonio acerca de esto. Y vemos el comportamiento de Zaqueo, un arrepentimiento en su vida. Y si nosotros hicimos cosas en el pasado que podemos de alguna manera solventar, vamos a solventarlas. Hay algunas que no podemos hacer absolutamente nada. Hay cosas en nuestro pasado que nosotros, es mejor que ni siquiera las toquemos, dejémosla allí quieta. El Señor ya arrojó todo eso al fondo del mar. Pero hay algunas cosas que sí pudieran ser resueltas, ¿no? Y fuera bueno que las resolviéramos. Y eso fue lo que hizo Zaqueo. Zaqueo dijo, bueno, sí, el dinero está allí, el dinero que me robé está allí. Yo lo puedo devolver, voy a devolverlo. Y fue lo que este hombre hizo y demostró delante de toda la gente que estaba allí y delante de nuestro Señor Jesucristo. No fue que lo hizo, lo pensó en lo secreto o por allá, no. Delante de todos ellos se puso de pie y allí delante de todos dijo, bueno, si está bien, al que le robé yo le voy a devolver su dinero. Esa fue la actitud que tomó. Ese era el verdadero arrepentimiento que había en él. Pero vamos a ver qué es lo que le responde nuestro Señor Jesucristo al ver esto, porque el Señor estaba viendo ambas cosas. La murmuración de las personas, los que estaban criticando porque él había entrado a comer en la casa de un pecador, y la actitud del pecador a la casa a la cual él había ido, ¿no? Y dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando el Señor dice que hoy había venido la salvación a esa casa por cuanto él era hijo de Abraham, no se estaba refiriendo solamente al linaje de Abraham, sino a aquellos que creen en el Señor y pasan a ser parte de esa familia. Pasan a formar parte de lo que es Él. La verdadera circuncisión no es la que se hacen las personas en el prepucio, no, sino la verdadera circuncisión es la del corazón. Esa es la verdadera circuncisión, esa es la verdadera familia a la cual el Señor le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias. Y también le dijo, en ti serán benditas todas las naciones. Y el Señor les recuerda esto de una manera a ellos, diciéndole, bueno, Él también tiene derecho a la salvación. Y hoy ha venido la salvación a esta casa. La salvación había venido a Zaqueo, pero iba a ser recibida también por su familia. La familia estaban viendo el cambio que este hombre estaba teniendo. Y si se preocupó por dar el dinero que se había robado a todas las personas que estaban allí, ¿usted cree que no se iba a preocupar porque su familia, sus hijos y su esposa, si los tenía, también creyeran en nuestro Señor Jesucristo, también aceptaran al Señor, sirvieran al Señor? En esa casa todos iban a cambiar. Cuando él dice, ha venido la salvación a esta casa, Zaqueo tenía empleados, tenía familia y todos ellos iban a recibir la salvación. Todos ellos iban a creer de alguna manera en nuestro Señor Jesucristo. Lo iban a hacer. Zaqueo se iba a preocupar, iba a comenzar a trabajar en ellos para que así fuera. Y no es que, bueno, la salvación es para todos, nos la ganamos todos, no. Debía haber un trabajo y cada uno de ellos de una manera individual debían creer en nuestro Señor Jesucristo, aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso lo dijo el Señor. El Señor dijo, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese era su propósito, era lo que había venido a hacer y lo hizo. En ciertas ocasiones le dijo, oye, el sano no está necesitado de médico, es el enfermo. Yo vengo aquí, yo vine fue por los pecadores. Y a nosotros, cuando aceptamos al Señor, cuando creemos en Jesús como nuestro Salvador, esto va para los hermanos,
Somos enviados es a los pecadores, es a ellos a quien debemos ir a predicarles la palabra de Dios, es a ellos a quien debemos enseñarles. Es por ellos quien debemos preocuparnos y mostrar interés para que acepten al Señor, reconozcan al Señor como su Salvador. ¿Qué ganamos nosotros con quedarnos dentro de una iglesia y alimentándonos nosotros mismos allí con la palabra de Dios y no salir afuera a enseñar a otros? No estamos haciendo nada. El Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y nos ha encomendado a nosotros la tarea de ir a buscar y a salvar a los que están perdidos. Claro, nosotros no salvamos a nadie, pero llevamos el mensaje de la palabra de Dios. El Espíritu Santo de Dios, cuando esas personas escuchan la palabra y creen a la palabra, el Espíritu Santo de Dios pasa a morar dentro de ellos, los convence de pecado, se da el arrepentimiento en sus vidas y empieza el proceso de santificación en ellos a través del Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu Santo de Dios el que comienza a hacer la obra, termina la obra. Dios es el que va a terminar la obra en ellos. Y el Señor se los dijo, yo vine a buscar, yo vine a salvar lo que estaba perdido. Y yo le doy gracias a Dios por esto, porque yo era una de esas personas perdidas en el mundo y el Señor me salvó. Y el Señor quiere salvarte a ti, el Señor quiere también darte esta salvación a ti. Para conocer al Señor, según lo que hemos leído, lo que hemos aprendido aquí de la palabra de Dios, para conocer al Señor debemos elevarnos frente a las multitudes, pero delante de Él debemos humillarnos, ¿no? Vemos que Zaqueo tuvo que trepar al árbol, tuvo que elevarse frente a las multitudes para conocer al Señor. Pero cuando el Señor le ve y le llama, tuvo que descender. Tuvo que humillarse delante del Señor. Tuvo que ser humilde delante de Dios para comenzar, para conocerle verdaderamente como es nuestro Dios. Así que debemos elevarnos frente a estas situaciones. Zaqueo fue un hombre que tuvo obstáculos frente a sí. ¿Cuál fue el obstáculo? La multitud. Y él buscó una solución frente a esta dificultad. Frente al obstáculo, Zaqueo buscó una solución para esto. Tuvo limitaciones. Su limitación era la estatura que tenía, ¿no? De repente nosotros podemos tener alguna limitación en nuestro cuerpo, alguna debilidad, pero esa debe ser vencida por nosotros. Debemos tener fuerza, debemos armarnos de valor. Habían barreras. Él era un publicano y era un rico. Eso era una barrera para poder llegar al Señor. Y en nuestras vidas existen obstáculos, existen limitaciones y existen barreras. Pero debemos vencerlas. Debemos pedirle al Señor que nos dé la fuerza para nosotros poder vencer todo esto. Allí tenemos un ejemplo de Zaqueo. Allí tenemos ese ejemplo. No voy a hablar de mí, de mi vida, porque tengo muchas limitaciones, tengo muchas debilidades, ¿verdad que sí? Pero el Señor poco a poco me ha ido ayudando, me ha ido dando la fuerza para ir venciendo cada una de ellas. Pero es mejor que hablemos de estos personajes que están aquí para que nadie se sienta aludido. Por algo el Señor lo dejó aquí en la palabra de Dios. Entonces aquí tenemos a una persona, a un enano, pudiéramos decir. Así le llamamos nosotros aquí en Venezuela, aquí en Montatán. Le decimos así era un enano y había mucha gente y no tenía forma como ver al Señor. Pero a este enano no le preocupó eso. Esta persona baja de estatura, pequeño, no le preocupó. Venció eso. Venció aquello. Había una multitud, mucha gente. Él dijo, me elevo frente a estas personas. Vamos a hacer esto. Vamos a poner en práctica lo que Zaqueo hizo en su vida para que podamos conocer al Señor. Que todas esas cosas se borren de nuestra mente, porque lo importante es que el Señor nos conoce. El Señor nos llama por nuestro nombre y debemos ir hacia Él. Pero cuando vio que Jesús le llamó por su nombre, todas estas barreras, obstáculos y limitaciones fueron derribadas. Cuando se dio cuenta que verdaderamente el Señor tenía un interés en él, todo esto se borró. Y el Señor conoce tu nombre. El Señor sabe cuál es tu nombre. Y en este día te está llamando a ti. En este día te busca a ti. El Señor dijo, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. No somos nosotros los que buscamos al Señor, no somos nosotros los que buscamos a Dios, sino que Dios nos está buscando a nosotros. En este día el Señor te está buscando a ti a través de este mensaje,
a través de esta palabra que tú estás escuchando, el Señor te está buscando, te está llamando porque Él quiere ir a tu casa. ¿Qué vas a hacer? ¿Le vas a recibir con gozo, así como Zaqueo le recibió con gozo, con un arrepentimiento, con un cambio de actitud total en su vida? Así lo demostró y así lo hizo. Una vez más te invitamos a creer en Jesús como tu Salvador, a aceptar al Señor en tu vida. Esa es la actitud que debemos tomar. Y el Señor te va a ayudar a vencer todos estos obstáculos. Barreras, limitaciones, obstáculos, debilidades, todo el Señor lo quita y te da la fuerza para salir adelante, para poder cumplir con las cosas que te propongas, primeramente delante de Dios y para cumplir tus metas. El Señor quiere estar contigo, el Señor quiere amarte, el Señor quiere fortalecerte, darte sabiduría, darte salud. Eso es lo que Dios quiere para tu vida. Debes creer en Jesús como tu Salvador, debes aceptar al Señor. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vamos a tener problemas, estas limitaciones, todo esto va a estar allí, pero Dios va a ser nuestra fortaleza para poder vencerlas todas y cada una de ellas. Así que cree, acepta al Señor Jesucristo como tú